Bueno, Oki, ¿a vos te parece que nos van a aceptar y dar trabajo en el circo? ¿Usted dice, don Julio? Yo creo, por las dudas yo ya traje justamente mi máscara. Vio que fue un año difícil, don Julio. Y ya que somos cirqueros, don Julio, entonces vino el circo y ya vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a ver, en busca de trabajo en un circo. Yo, por ejemplo, puedo, puedo hacer malabares con pelotas, con argollas, con fuego. ¿Usted, señor? Yo puedo comer todo el día, dormir todo el día y a ver, algo más voy a encontrar, don Julio. El globo de la muerte o algo así puede hacer. Exacto, de repente, ya que con el Judacay no nos fue bien, probemos con el circo, señor. Sí, don Julio, hay que hacer algo, don Julio. Hay que hacer la primera visita, don Julio, que hacemos al circo. Ahí está, y a ver si nos contratan y nos dan trabajo, ¿eh? Vamos a ver al Circo Crone aquí en la ciudad de Asunción. Niña, te quiero decir que tengo en computadora 1 gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Bien, y se acercan las vacaciones de 15 días y por supuesto hay una opción muy interesante, por sobre todo las cosas muy divertidas para los más chiquitos. El circo que se instaló justamente aquí en el hipódromo y para que nos hable justamente, porque quien más sabe justamente de estos temas, entretenimientos para criaturas y grandes, por supuesto es el amigo Juan Carlos Amoroso, que ya estamos acá, pero en medio mismo. Adelante, adelante, venga, cariño amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estoy discutiendo con el tema de Chubisco y Mariqueño. No se puede trabajar acá. Uno viene acá a la carpa del circo y están siempre, te das cuenta y no se puede. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Gracias, Julio, por venir. Los invitamos a todos. Es el primer programa que estamos en la carpa de verdad del circo original. Un circo que no tiene escenario, que tiene un picadero, que es fantástico, una comodidad muy linda. Eso te iba a preguntar, sí. Juan Carlos. De repente para mí esto es un poco novedad, ¿verdad? Porque generalmente los circos, son montados de otra forma. Esto tiene como una suerte de plató, como un centro. Claro. Lo que pasa es que los últimos circos son más music hall, de escenario, musicales, plumas. Claro. Este es el tradicional circo que todos quieren ver con magia, equilibristas, payasos. Por favor, no, por favor. Disculpame, yo te pido disculpas, pero lo que pasa es que está... Juan Carlos, es un circo muy conocido en el Brasil, ¿no? Sí, muy de muchas generaciones. Esta es la 6ª generación, está la directora ahí que nos estaba observando. Yo soy de la 10ª. Ah, pues está bien. Lo más importante que es un show fantástico con equilibristas, con magos, con trapecistas, con el globo de la muerte, con los motoqueiros fantásticos y además precios populares. Te vuelvo a repetir, hace años que nos conocemos. No te preocupes, Qué bárbaro. Bueno, repente, hoy es un programa distinto. De repente, acá descubro, otra vez más de mi arte. ¿A vos te parece qué falta de repente? No, pues está bien. Me encanta Juan Carlos porque, de a poco se llegan vacaciones de 15 días, se llegan unos fresquitos fines de semana. A ver qué me está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le falta alguna cosa. Ajújame el cabello. Exacto, sí. Pero no saliva. Una opción para vacaciones de 15 para Por supuesto, lunes a viernes 20 horas, sábados y domingos 3 funciones, 15, 17, 30 y 20 horas. Y en vacaciones vamos a tener 2 por día, 17, 30, 20 horas. Te decía precios populares, considerando la situación del Paraguay. Fíjate que la entrada va desde 20.000 guaraníes en adelante. Así que es un precio muy accesible para ver un show distinto, diferente. ¿Cuántas horas de show? 2 horas, con un intervalo de 10 minutos, 1 hora 50, pero un show fantástico donde lo van a pasar en familia. ¿Podríamos hablar de cuántas personas en escena? Más de 20 y pico más o menos, de trapecistas, motoristas. La capacidad del circo, como ves, son 1.149 localidades. Hay preferencias laterales, plateas, se ve perfecto de todos lados. La carpa es, tanto haya calor o frío, es muy segura, muy nueva, muy linda. Así que los invitamos a todos. Te agradecemos mucho tu presencia y esperamos que vengas a la función. Por supuesto que sí. Juan Carlos, nos conocemos hace años, más de 20 años que nos conocemos y la gente de repente te critica un poco por algunas cosas, ¿verdad? Pero te digo yo, ahí me encanta porque sos una de las personas que siempre está pensando justamente en los espacios y obviamente opciones para los más chiquitos. Yo quiero pedirte ante esta cámara justamente y con el barullo de nuevo, amigo. ¿Está fácil lo que hay? ¿Podríamos hacer una función específica dedicada justamente a los niños que están pasando por mal momento? Mira, los otros días fue idea de la directora, que además es una de las estrellas del circo porque hace ilusionismo, magia,
Evelyn Klein, me dice, ¿por qué no organizamos una función para que todo sea a beneficio de nuestros chicos que la están pasando mal, de los inundados? Así que las carpas del circo, Evelyn, están abiertas, con mucho gusto. Te agradecemos tu idea, queremos hacerlo, lo podemos organizar y que la gente en vez de pagar entrada traiga un alimento perecedero o ropa, frazada, colchones, lo que sea. Yo creo que todo para los chicos, por supuesto, es bienvenido ahora, ya sea calzados, sea ropitas, sea alimentos, porque no, alimentos no perecederos, por supuesto, ¿verdad? Así que si de repente cuando tome forma eso, me gustaría que me visiten el programa, incluso con la directora, y hagamos el anuncio en el programa. ¿Sí? Me parece fantástico. Y no se olviden, muchas gracias, no se olviden que este es el único y mejor circo que hay en Asunción. El único. Sí, la presencia del circo se tiene hasta agosto, me decía. Si este no es el circo ¿dónde está? Estamos acá. Bueno, permiso, Juan Carlos. Seu nome. Ai? Seu nome? Meu nome? Meu nome é Maluquinho. Maluquinho. Faz o quê, não sei? Eu sou domador. Eu sou o palhaço, Jô e Chuvisco. Eu pareço, o que é que eu sou? Seu nome? Es un payaso. Seu nome? Chuvisco. Chuvisco. Faz o quê? Yo soy... Mire mi cara. ¿Qué piensa que hago en el circo? Se ríe la gente, pero más. ¿Cuál es la especialidad? ¡Qué bien! Yo soy el payaso del circo, yo y mi amigo Maluquinho. ¿Posso pedir prestado sus zapatos? Sí, sí, si quiere tengo uno más allá. Si quiere traigo uno para vos. De cor? Sí, 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 de color. Bueno, eu também trouxe Olha aí. ¿Y quién es? Ele é o primo de Louro José, de Ana Maria Braga. O primo da Ana Maria. É o primo dele. Ah, ele é o Rosa José? Você acha que pode ser algo aqui? Ah, sim, é o Rosa José. Como se chama ele, o nome dele? Ok. Ok. Que acha que o boneco pode fazer aqui no circo? Se puede ser trapecista, hacer el globo de la muerte. ¿Quiere mostrar unos pasos a él? Sí, vamos, hacemos juntos. Vamos.